bendiga, hermanos. Qué bendición nuevamente estar delante de la presencia de Dios y de cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial para poder buscar de Dios. Dios es fiel y verdadero y a Él debemos ir todos los días, cada mañana, cada atardecer, cada anochecer, porque Él es nuestro creador y Él es quien nos ayuda a vivir y a seguir adelante. Que el Señor nos bendiga a todos con su bendición que sea derramada del cielo y sea atada a cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a hablar esta mañana que Dios quiere que nosotros podamos escuchar su voz. Y el tema de ahora es la delicia de la palabra. Cuán deliciosa es la delicia de la palabra. Por eso vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 6. En otras palabras, todo el capítulo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, honra, alabanza y poder a ti. Sé tu propicio para nosotros, Señor de la gloria, y danos la revelación de tu palabra a cada uno de nosotros. Ilumínanos con el poder de tu gloria, con el poder de tu majestad. Jesús, resplandece en cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hoy en día podemos encontrar en muchos lugares todo tipo de consejos, pero el consejo que prevalece y el consejo que debemos de atender cada uno de nosotros es el consejo que Dios te da a ti y a mí, a través de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos hace que caminemos en rectitud, que caminemos en obediencia a Él, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y la palabra de Dios hace trazar el camino que Dios quiere que caminemos por Él. Ese camino se llama Jesús de Nazaret. Él nos va a dar el mejor consejo. El mejor consejo para tu vida y para mi vida se llama Jesús de Nazaret. Se llama la palabra de Dios, que la palabra de Dios está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. El principio y el fin, el alfa y el omega. Esa es la palabra de Dios, Jesucristo. Él nos va a dar el mejor consejo para tu vida y para mi vida. Entonces debemos de dejar de escuchar los consejos del hombre que son malos, que nos apartan de la búsqueda continua de Dios, que no nos permiten llegar a su presencia, que no nos permiten estar buscando de su presencia, que al contrario nos dicen que nos apartemos de Él. Nosotros no nos debemos de apartar de su presencia. No debemos de atender los consejos de hombres malos. ¡Wow! Y nosotros podemos ver que hoy los tiempos son malos. Y hay mucha maldad en el hombre. Y hay mucha maldad en el corazón del hombre.
y se levanta esa maldad en contra de la palabra de Dios. Por eso, tú y yo debemos de apartarnos, porque Dios nos ha escogido como pueblo santo, escogido, especial tesoro, y nos ha trasladado del lugar de maldad a un lugar de bendiciones, de bienaventuranzas, de bondades, de generosidades y especialmente de la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, amigos míos, no hemos sido consumidos por la grande misericordia de Dios, porque Dios es grande en misericordia y tiene paciencia, y ha sido paciente de cada uno de nosotros, y ha estado esperando a que nosotros un día cambiemos de actitud y veamos la palabra de Dios como una palabra que es digna de ser escuchada por todos y digna de poderla poner por obra en práctica. La palabra es digna, hermanos, amigos míos, de leerla, de llenarse de su conocimiento, de llenarse del conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, para que podamos caminar conforme a la voluntad del Padre. Jesús es el camino. Debemos de caminar como Cristo caminó aquí en la tierra, apartado de los malos. No estuvo en camino de pecadores, se apartó de los pecadores. Es decir, Él vino a salvar lo que se había perdido, pero su corazón no pecó. Su alma no pecó. Conoció el pecado, conoció a los pecadores, se sentó junto a los pecadores para llevarle la palabra y que pudiesen ver el camino, que pudiesen abrirle sus oídos espirituales y sus ojos espirituales para quitar la venda. Pero no hizo lo que los pecadores hicieron. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muchas veces escarnecemos la palabra de Dios. Muchas veces escarnecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y aún decimos chistes de lo que Él padeció. Hablamos chistes de lo que Él estaba siendo crucificado. Hermanos, amigos míos, es tiempo de dejar de escarnecer a Jesucristo. Es tiempo de dejar de decir chistes de Dios. Es tiempo de dejar esa maldad que hay en el corazón. Ciertamente lo hacemos por broma, para que la gente se ría, pero nos reímos del Hijo de Dios. En el tiempo en el cual yo no conocía la palabra, no conocía a Dios, yo decía chistes de Jesucristo, crucificado en la cruz. Y Dios me quitó todos esos chistes y todas esas bromas, escarneciendo al Hijo. Aún ese espíritu escarnecedor obra y opera en los hijos de desobediencia. El pecado es el espíritu de los aires que opera en los hijos de desobediencia. No es que tengamos al diablo adentro, no, es que ese espíritu que corre y va en los vientos, en el aire, ese espíritu es el que influencia la mente y el corazón del hombre para cometer pecado, para atender el consejo de los malos, para escarnecer la palabra de Dios, para hablar en mal de la palabra, para hablar en mal de los hijos de Dios. Por eso tú debes de tener cuidado de lo que tú estás hablando. Debemos de contemplar la palabra de Dios. Debemos de estar frente a frente. Frente a frente hablaré contigo. La palabra de Dios habla a nuestras vidas. La palabra de Dios va a hablar a tu vida. Pero es necesario que tú la leas.
Pero es necesario que cuando tú la estés leyendo le pidas al Padre revelación de su palabra. No interpretación, porque la interpretación no es lo correcto. Lo correcto es la revelación que viene del Padre, la revelación divina, la revelación del Espíritu Santo de Dios, y al cual nosotros tenemos que decirle: Espíritu Santo, revélanos tu palabra, háblanos a través de tu palabra. Queremos entender, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos entender y comprender qué es lo que tú quieres hacer de cada uno de nosotros, qué es lo que tú quieres hacer, que pongamos en práctica tu palabra, qué es lo que tu palabra dice, para que yo pueda atenderla, para que yo pueda comunicarme contigo, para que yo pueda escuchar ahora tu voz y dejar de escuchar el consejo de los malos que nos apartan de tu presencia, del Creador, del quien nos hizo, del quien ha formado tu cuerpo, tu mente, tu alma, tus huesos en el vientre de tu madre. Mis ojos, mi embrión vieron tus ojos. Cuando estabas en el vientre de tu madre, tuviste los ojos de Jehová, tuviste los ojos de Jesús, tuviste los ojos que Dios estaba presente ahí contigo, viéndote, mirándote, como te formabas en el vientre de tu madre. Y tú hoy en día tienes malos consejos y te ríes de él. Precioso Jesús, Él es fiel y verdadero y tiene misericordia de nosotros. Él es severo, pero también es amoroso. Es más amor que debemos de buscarlo. Debemos de atender su llamado. Él te está buscando, Él te está llamando. Tú debes atender su llamado ahora. Tú debes atender su palabra. Tú debes leer la palabra de Dios, porque dice la palabra en el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¡Wow! Hay una institución, hay una empresa que se llama Delicia, y la delicia es que genera dulce. La palabra de Dios dice que es más dulce que la miel. Es una delicia, es un sabor agradable. Entonces, nosotros, y en su ley medita de día y de noche. Debemos de leer la palabra de día y de noche, de mañana y de noche. Debemos de llenarnos del conocimiento pleno de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no es porque tengamos el conocimiento científico, no es porque seamos sabios en nuestra rama que hemos estudiado, como ingenieros, como doctores, como administradores, como contadores públicos, licenciados en administración de empresas, licenciados en contaduría pública. La ciencia y el arte, Dios la creó y la formó para que tú y yo podamos ser profesionales. Pero lo más importante de todo el profesionalismo que nosotros podamos tener, debemos de ser profesionales en la palabra de Dios. Buenos administradores de la palabra de Dios. Buenos ingenieros de la palabra de Dios. Excelentes médicos de la palabra de Dios. El médico por excelencia se llama Jesucristo de Nazaret, Yahshua, el Mesías. Él es el médico por excelencia. Cuando los médicos ya no hayan solución a tu problema, solo queda una solución: venir a los pies de Jesucristo. El milagro te está esperando, oh Santo de la Gloria. El milagro es propicio en ese momento, pero es necesario que busques a Dios.
Es necesario que te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos, de todos los consejos malos que te han dado desde pequeño. Es importantísimo deleitarnos en la presencia de Dios. Es imperante que tú y yo lo busquemos. No es un mal necesario, no. Es una necesidad de vida vital para ti y para mí, porque Él nos da vida en abundancia y vida eterna. ¿Qué estás esperando? Dice el Señor. Hoy es el momento que vengas a mí, dice el Señor. Yo voy a darte vida en abundancia y vida eterna. Si tú cambias tus malos pensamientos, si tú cambias pecado, si tú dejas el escarnio de mi palabra. Ven a mí, dice el Señor. Apártate de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno. Hacer lo bueno es hacer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es buena, porque Jesús dijo, el Padre dijo, y creó la luz y vio que la luz era buena. Jesús es la luz del mundo. Esa luz es buena, no es mala. La palabra de Dios es buena, no es mala. Y la luz alumbró las tinieblas. Y se hizo la luz, y la luz alumbró mis tinieblas. Todo lo malo, todo lo que el consejo de los malos que yo había recibido desde pequeño fue quitado de mi mente y de mi corazón. El pecado fue borrado de mi vida. Y ya no podemos hacer chistes de la palabra. Ya no podemos hacer chistes de la palabra, porque aún de la palabra hacemos chistes. De toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablamos y hacemos escarnio. Debemos de tener cuidados, hermanos. Debemos de meditar en la palabra de día y de noche. Yo tengo que andar pensando en la palabra. No robarás, no debes de robar. No matarás, no debes de matar. Medita de día y de noche. No adulterarás, no cometas adulterio. Medita de día y de noche. No debo de adulterar. No debo de cometer adulterio. No fornicarás. No debo de cometer fornicación. Debes de poner la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y esculpirla allí grabada aquí. La palabra de Dios que arde en nuestros corazones como fuego, como ese fuego del Padre, como ese fuego del Hijo, como el fuego del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a caminar en santidad. Porque cuando yo tengo la palabra en mi corazón, esa viene a mi mente y me dice, eso que quieres hacer no está conforme a la voluntad del Padre. Amén, hermanos. Tú debes entender y comprender que debemos de meditar en la palabra, que debemos de llenarnos de la palabra, porque este es el mejor consejo que podemos tener. El consejo del Padre, el consejo del Hijo y el consejo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros tenemos ese consejo, cuando nosotros atendemos el llamado de la palabra de Dios, atendemos el llamado del Padre y ponemos la palabra por obra y leemos la palabra en la mañana y leemos la palabra en la noche, dice acá, que será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, que será como un árbol que está a la orilla de un río. Y ese árbol siempre está verde. Sus hojas están verdes, está frondoso y siempre va a dar fruto. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagamos
conforme a la voluntad del Padre, va a dar prosperidad, será próspero. Prosperará en tus manos. Porque la palabra de Dios nos hace prósperos. Prospera nuestra alma primeramente. Prospera nuestro cuerpo. Y de ahí debemos de prosperar en las riquezas de Dios, en las riquezas de su reino. Tendremos vida y vida en abundancia. De uno o de otro lugar Dios te enviará bendición. Estarás bendecido, serás bendito delante de los ojos de Dios. Y seremos bendición a otros, como fue la promesa para Abraham. Engrandeceré tu nombre. Serás bendito, serás bendición. Yo te bendeciré. Y el que te bendiga, yo lo bendeciré. Y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Por eso no debemos de maldecir la palabra de Dios. Por eso no podemos hablar en mal de la palabra de Dios. Porque caemos en una maldición. Y debemos de librarnos de esa maldición. Debemos de apartarnos de la maldición generacional. Porque de generación en generación ha venido lo malo en tu familia y en la mía. Aun cuando tú vas al donde el médico te dice, tu papá es diabético, tu mamá es diabética, tú eres diabético. Así dicen los médicos. Una maldición generacional heredada por tus padres. Toda esa herencia Dios la rompe, la corta de raíz cuando nosotros comenzamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Siempre vas a dar fruto y su hoja no cae. No te vas a caer de la palabra de Dios. Vas a caminar conforme a su voluntad y todo lo que hace prosperará. Todo lo que tú toques va a ser prosperado en el nombre poderoso de Jesús. Dios es fiel y verdadero para con nosotros. Por eso vamos al libro de Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el libro de la ley de Jehová, es el libro de la ley de nuestro Señor Jesucristo, es el libro de la ley que nosotros debemos de poner en práctica. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche vamos a buscar la lectura de la palabra. Y vamos a meditar sobre nuestros caminos, qué es lo que estamos haciendo mal, para cambiarlo por hacer el bien. La ira y el enojo deben de desaparecer de tu vida y de mi vida. Las maldiciones que Satanás ha puesto en tu corazón deben de apartarse de tu vida. Por eso dice acá, para que guardes y hagas, para que la esculpas, para que la guardes, para que la pongas aquí en tu corazón. Y cuando veas algo que es pecado, tú te apartes de él, porque estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Tú crees que por tener muchas mujeres eres hombre?
Definitivamente que no. Si no puedes ni con una, porque no la soportas, porque no la puedes mantener, ¿cómo puedes violar la palabra de Dios? ¿Cómo puedes ofender a Dios? Y todavía dices, es que Dios me guarda, es que Dios me cuida. No es Dios. Es otro Dios que se llama Satanás, que ha inundado tu corazón de adulterio, que ha llenado tu corazón de fornicación, que ha llenado tu corazón de mentira, porque no estás haciendo la palabra. Te estás engañando a ti mismo. Estás dañando el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Debes aprender a vivir en santidad. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y oye lo que dice en Éxodo 23, 25. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis. ¿Cómo le estamos sirviendo? Con adulterio, con fornicación, con mentira, con engaño, con avaricia, con arrogancia, con maldad. No le estás sirviendo a Dios. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¡Wow! Esta es su delicia. Hay una gran recompensa delante de Dios. Él va a recompensar cuando tú le sirves a Él con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde delante de Él, con un corazón libre de avaricia y de arrogancia, libre de pecado. Entonces Él bendecirá tu pan, tu trabajo, tu negocio. Entonces quitará y tus aguas, la necesidad, la escasez, lo que tú estás pasando, ese desierto, esa angustia. Pedro caminó sobre las aguas y tus aguas, la deuda que te está ahogando, esas son las aguas. Dios quitará la deuda y quitará toda enfermedad de en medio de ti. Toda enfermedad es toda. ¿Qué clase de enfermedad estás pasando? Dios dice, yo la puedo quitar, pero es necesario que me sirvas a mí, dice Jehová. Tienes que aprender a vivir en santidad. Tienes que aprender a dejar el escarnio. Tienes que aprender a dejar el consejo de los malos. Tienes que aprender a dejar el pecado. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Porque bien claro dice en el 4 de Salmos 1:4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Wow, la hojarasca, aquello que sopla el viento y se lo lleva. Cuando hay un viento solano en el desierto, el árbol se seca, las plantas se secan, la tierra se seca y se revienta. ¿Cómo estás tú delante de la presencia de Dios? Estás seco, porque el viento solano te ha llegado. Los árboles se enferman y se van secando, 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 secando. Y van quedando delgados, porque no hay palabra en ellos. Jesús nos ve como árboles plantados junto a corrientes de agua. Este es el agua que nosotros debemos de beber. Este es el agua que debemos de beber para que seamos
como árboles plantados junto a corrientes de agua, para que demos fruto a su tiempo, para que todo lo que nosotros hagamos sea prosperado. En el nombre poderoso de Jesús, bendito y alabado sea el nombre de Jehová, bendito es el nombre del Padre, bendito es el nombre del Hijo y del Espíritu de Dios, porque estamos siendo bienaventurados delante de su presencia, porque estamos siendo ungidos desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies con el poder de la palabra, que esa fluye adentro de mí. Y esa es la que nos limpia de todo pecado. Y esa es la que nos purifica y nos santifica. Porque no podemos ser santos si no nos santifica su palabra. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, si aunque tú te estés congregando en una iglesia, aunque tú vayas a la iglesia, no es bienaventurado, porque todavía hay maldad en el corazón del hombre, la cual tiene que ser arrancada de raíz para que puedas ser justos delante de la presencia de Dios. Aquellos que no hacemos la justicia de Dios, no podemos ser llamados justos delante de su nombre, delante de su presencia, delante de Él. Dios es fiel y verdadero para cada uno de nosotros. Él es justo, por lo tanto debemos de practicar la justicia de Dios, que es la palabra de Dios, que es más justa que las leyes que se han creado aquí en la tierra. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El camino de los justos es que nosotros vamos a caminar conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Él nos enseñó a caminar en santidad, a caminar en obediencia al Padre. Por eso tú y yo debemos de ser como Jesucristo caminó aquí en la tierra. Él es el camino, Él nos enseñó, porque dice aquí el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce cómo es mi caminar delante de su presencia. Jehová conoce cómo es tu caminar delante de su presencia. Jehová conoce qué hay en tu corazón y en el mío, y Él los pesa delante de su presencia. Él ve cuál de los dos corazones está más cerca de su presencia. Y Él se va a inclinar, obviamente, al que está más cerca de su presencia. ¿Tiene preferencias Dios? Sí. Tiene preferencias. Jesús, habían 12 discípulos. De los 12, 3 eran los más cercanos a Él. Y de los 3, uno era el que se recostaba y abrazaba y se exponía a escuchar el corazón de Jesús. ¿Estás escuchando la palabra? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando cuáles son las intenciones de su corazón para tu vida y para mi vida? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón para con Dios? Él las conoce. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Y qué es perecer? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y lo volvemos a relacionar con la palabra. El camino de los malos es muerte. Y es una muerte terrenal porque el cuerpo muere y va a la tierra y se convierte en polvo. El espíritu que Dios ha depositado en nosotros va al cielo. Pero el alma no se queda en el limbo porque en el limbo no existe. O se va al cielo, que es lo que debemos de salvar, el alma, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser.
el soplo de hálito de vida que Dios nos ha dado, el alma, en donde tenemos conciencia de lo bueno y de lo que es malo. Sabemos que es bueno, sabemos que es malo, pero no queremos reconocer lo malo que nosotros hacemos. Por eso dice, más la senda de los malos perecerá. Todo lo malo que hay en tu corazón y en tu alma y en tu mente, hoy debe de quitarse para que tu alma pueda ir al cielo. Debemos de salvar nuestra alma. Cada uno de nosotros debemos de preocuparnos por salvar nuestra alma delante de los ojos de Dios, para que no llegue al infierno, para que no se vaya al infierno, porque Dios es fiel y verdadero, y cuando nosotros caminamos conforme a su presencia, conforme a su voluntad, Él nos va a salvar de la ira venidera. Y la ira venidera es la muerte, muerte terrenal y muerte espiritual, y nos va a llevar a una muerte eterna en el infierno. Por eso tú debes de tener vida en abundancia y vida eterna. Debemos de buscar de la presencia de Dios, porque el justo va a ascender al cielo. El justo es que practicamos la palabra de Dios y hacemos justicia, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y la justicia de Dios en nosotros. Y la justicia de Dios en nosotros va a ser la justicia, la misericordia, el amor de Dios en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que practiquemos su justicia, que practiquemos su amor, que practiquemos su misericordia, su bondad, su generosidad, que lo conozcamos a Él, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Aún Jesús dijo, ¿por qué me llamas maestro bueno? Si el único bueno se llama mi Padre que está en los cielos. Él es el bueno. Debemos de ser buenos, debemos de ser bienaventurados, debemos de recibir con gozo y con amor, con misericordia, con sencillez su palabra aquí en la tierra, que quitemos la arrogancia de nuestro corazón, que nos quitemos los malos pensamientos de nuestro corazón. No es de la noche a la mañana, que así debería de ser. Que entreguemos nuestros pecados de una sola vez y por todas y para siempre. Que el cambio sea radical en nuestras vidas. Así debería ser, así tiene que ser, porque ahora son cosas nuevas. Ahora todas las cosas son hechas nuevas, es decir, ahora yo me quito el sombrero del hombre viejo, del hombre pecaminoso, y me pongo el sombrero de nuestro Señor Jesucristo, de sus pensamientos. Pero como esto no es de la noche a la mañana, sino que tú tienes que leer la palabra para que poco a poco vaya desapareciendo de tu vida lo malo que hay en tu corazón. Amén, hermanos. Dios es fiel y Él es verdadero. Así es que si tú has escuchado esta palabra hoy, esta mañana, si tú estás escuchando y tratando de escuchar el corazón de Dios, acércate como Juan se acercó a Él, el discípulo amado. Recuéstate a escuchar la voz de Dios, su palabra, para que cuando nosotros oigamos la voz de Dios, podamos ponerla en práctica. Amando al prójimo, amando primeramente a Dios, es amar la lectura de la palabra, es amar su palabra, es amar a Dios, amar su palabra, esculpirla en la tabla de nuestro corazón y ponerla por obra. Esa es la delicia de la palabra, esa es la delicia que Dios ha dejado en nuestras vidas. Tienes que deleitarte en la abundancia de su palabra.
Que abunde la palabra en tu corazón grandemente. Que abunde la palabra de Dios en tu corazón. Y arráncate lo malo de tu corazón y de tu vida. Y entrégala al Señor. Lo que te hace cautivo, ahora dáselo a Él. Entrégaselo a Él para ser libre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Esto, la lectura de la palabra, te hará conocer la verdad. Y esta verdad te va a hacer libre, libre del pecado, libre del consejo de los malos y libre del escarnio que puedas estar haciendo de la palabra. Ya no te burles más de Dios. Nadie lo ha podido vencer. Ya no pelees contra Dios. Ven a Él, acércate a Él, porque tú no lo puedes vencer. Tú no lo puedes vencer. Nadie ha podido vencer a Dios. Es mejor unirse a Él. Unirnos como pueblo santo, escogido, especial tesoro para Dios. Por eso dice Dios esta mañana, ven a mí y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados hoy. Límpiame del consejo de los malos. Límpiame del pecado. Límpiame del escarnio que pueda haber en mi corazón de tu palabra. Purifícame, santifícame en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Inscríbeme en el libro de la vida. Quiero vivir una vida abundante y quiero vivir una vida eterna. Sé mi Dios, desde ahora y para siempre, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Si tú esta mañana has hecho esta oración conmigo, hoy Dios ha hecho fiesta en los cielos, fiesta aquí en la tierra, y los ángeles celebran la victoria que hay en tu vida esta mañana, porque has vencido lo malo con lo bueno y has pasado de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Que el Señor te bendiga en grande manera, que el Señor abra los cielos y derrame bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida y sobre mi vida, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito.